Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Esta vez vamos a revisar el módulo 3 del curso de Salud Pública y Promoción de Salud. Voy a compartir la pantalla para que podamos ir revisando la PPT que nos va a guiar. Entonces, el módulo 3 lo hemos denominado Estrategias de Evaluación en Promoción de Salud. En primer término, me gustaría que revisáramos cuál es la importancia de la evaluación de salud, y no solo de salud, sino a nivel de contexto de las políticas públicas, viendo también primero qué entendemos por evaluación, qué se ha entendido en la literatura, lo que es la evaluación. Una de las definiciones que se ha arrojado es que es la medición sistemática de la operación o impacto de un programa o política pública comparada con estándares implícitos o explícitos en orden a contribuir a su mejoramiento. Entonces aquí ya están contenidos varios elementos que se recuperan en la evaluación, que tiene que ver con la medición, que puede ser, como bien dice la definición, de un programa, de un proyecto, de una política pública, y que se compara con algún estándar, algún gold standard, por ejemplo, y que puede estar implícito eh, dentro de la definición, dentro del objetivo que nos planteemos, que lo vamos a ir viendo, o puede estar explícito, que se precise, y siempre pensando en el mejoramiento, o sea, siempre teniendo en cuenta que cuando hacemos un programa queremos impactar de modo positivo para mejorar una situación, ¿cierto? Como lo veíamos en el módulo anterior. Y cuando hablamos de estándares, pensamos, por ejemplo, si pensamos nuevamente en el nivel de obesidad, nuestro estándar sería contar con cero obesidad o al menos con la menor tasa de obesidad posible, ya sea a nivel de comuna, de región o del país. Por otro lado, se ha definido la evaluación de las políticas públicas como resultado sobre el cumplimiento de las políticas generales o sectoriales y de decisiones sobre políticas públicas. También pensando en evaluación de programas públicos, se apunta al impacto o resultados de una intervención pública directa sobre una realidad social, se apunta a mejorar el funcionamiento del programa y el impacto hacia la población beneficiaria. O sea, siempre pensando entonces y teniendo presente el impacto positivo que queremos generar en la población beneficiaria. Y la evaluación de la gestión y de resultados de entidades públicas tiene que ver con los resultados obtenidos por las instituciones públicas y su comparación con aquellos planeados, que tiene que ver con la mejora del desempeño y principalmente el diseño individual o colectivo, como se denomina dentro de las entidades públicas, ¿cierto? Eh, entonces aquí también se hace una evaluación de la gestión y de los resultados. Se realiza una planificación y luego se evalúa posteriormente si esa planificación se cumplió, se cumplió de mejor manera o no se cumplió y por ende su resultado fue negativo o menos positivo del que se había planificado. Es bien importante situar también a la evaluación dentro de lo que es el ciclo de la política pública. ¿Cuál es el ciclo de la política pública que ha definido la literatura? Tiene cuatro principales etapas. Por un lado, tenemos lo que es la agenda, que es el posicionamiento en la agenda pública. Por otro lado, posterior a él, está el diseño de la política pública o el programa público, posteriormente su implementación y en último término la evaluación. Entonces, revisemos un poco en mayor detalle a lo que se refiere cada una de estas etapas. Por un lado, el posicionamiento en la agenda pública es el primer paso, ya que es el paso fundamental, el hito fundamental para dar nacimiento, para dar origen
a lo que es una política pública. O sea, si no se posiciona dentro de la agenda pública, ya sea a nivel de un ministerio, a nivel de un municipio, que su líder, ya sea su alcalde, su ministro, lo considere importante para el desarrollo ya sea de la comuna, de la región, del país o de alguna población beneficiaria, por ejemplo, mujeres, jóvenes menores de 18 años, adolescentes, pensando en el embarazo adolescente, por ejemplo, no vamos a tener espacio, no vamos a tener cabida para el diseño de la política pública justamente. Entonces, es por eso que se plantea como un paso primario el de agendarlo, el de generar importancia a nivel de los tomadores de decisión en la agenda pública. Entonces, cuando ya hemos convencido, entre comillas, de esta importancia del problema que queremos generar, perdón, que queremos solucionar a través de esta política pública, es que viene su diseño. Puede ser entonces una política pública o algún programa, algún proyecto, alguna intervención. Eso va a depender principalmente de la naturaleza del problema, o bien puede ser parcelados por tiempo, por ejemplo, puede haber algún programa, porque sea a nivel más pequeño de una comuna y aborde una población beneficiaria con menor cantidad de beneficiarios. Una política es más a nivel nacional, a largo término, varía principalmente de esa naturaleza. Y posteriormente, entonces, cuando ya la tenemos diseñada en cuanto a su objetivo, a lo que busca contribuir, lo que busca mejorar, el problema que busca solucionar, que busca abordar o al menos disminuir, frenar, viene su implementación. Entonces, cuando ya comenzamos a ponerla en marcha, nuevamente, ya sea en nuestra comuna o en la población a nivel país, región, etcétera. Y posteriormente entonces viene lo que sería la evaluación de esta política pública o del programa que queremos implementar. Me gustaría aquí ahondar un poco en algunas consideraciones sobre la evaluación de políticas públicas, porque si bien está integrado dentro del ciclo de las políticas públicas, a nivel público, la etapa de evaluación es la que menos se lleva a cabo. De alguna forma es una deuda que todos los gobiernos han podido sostener a lo largo del tiempo. Lo que más se llega a hacer son evaluaciones de procesos, que ya vamos a ver la diferencia entre las evaluaciones de procesos, de resultados, pero la evaluación de impacto sigue siendo un tema que se encuentra en deuda a nivel público. Eh, a nivel personal, pienso que es un desafío importante y que se mantiene esta deuda porque da cuenta de los aspectos negativos o a mejorar. O sea, de alguna forma, si es que evaluamos el impacto de una política pública que hemos implementado, podemos constatar que su impacto fue muy bajo o fue nulo. Y eso es siempre difícil de asumir, que algo tanto a nivel individual como a nivel colectivo de alguna institución, y más aún si es una institución pública, que nos demos cuenta que finalmente no sirvió eso que llevamos a cabo. Sin embargo, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué es un ciclo? Aquí voy a volver un segundo al esquema, porque justamente la evaluación nos permite recuperar los aspectos en los cuales no hubo impacto o tal vez hubo un impacto negativo, si es que fuera la situación aún más pesimista, y nos permite entonces generar una retroalimentación para posicionar nuevamente el tema en la agenda y probablemente nos demos cuenta que ese problema no es el mayor problema, sino que es otro. Por ejemplo, eh, pensamos que el mayor problema era el embarazo adolescente, pero a través del diseño de la política pública para disminuir el embarazo adolescente, implementamos la política, nos damos cuenta que el mayor problema no es el embarazo adolescente sí, sino la falta de acceso a educación superior por parte de las niñas. Estoy poniendo un ejemplo totalmente ficticio, pero son ejemplos de lo que nos permitiría la evaluación, de darnos cuenta
de ciertos aspectos por mejorar, tanto del problema que hemos definido como de su diseño para abordarlo y por ende de la retroalimentación que debemos generar para abordar de manera eficaz y eficiente este problema que nos hemos definido para abordar. Pero volviendo entonces a la promoción de salud, la evaluación se vuelve aún más desafiante en promoción de salud. ¿Y esto por qué? Porque los indicadores son menos objetivos de lo que pueden ser en las etapas de tratamiento y de rehabilitación. Si recuerdan la línea que vimos en el módulo anterior respecto a los niveles de atención de salud, que tenemos la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, si pensamos en tratamiento, por ejemplo, podría ser el número de personas que cuentan con cierta movilidad, el número de personas que han sido tratadas, y ver entonces qué porcentaje efectivamente ha sido tratada del total de las personas con esa morbilidad. Sin embargo, en promoción de salud, como hemos podido ya ver a través de la estrategia de municipios, comunas y comunidades saludables, los ámbitos son mucho más etéreos los cuales se abordan. Para empezar, no se aborda lo que es la morbilidad, no se aborda una enfermedad, sino que se abordan aspectos positivos que tienen que ver con la realización de actividad física, con el consumo de frutas y verduras, pero ahí también definiendo una cantidad diaria de frutas y verduras, eh, el desenvolverse en entornos saludables, ya sea de trabajo o educacionales. Entonces, ¿por qué decimos que es más desafiante? Porque mide aspectos positivos que hay que saber delimitarlos muy bien para poder medirlos de manera correcta. En ese sentido, medir la enfermedad es, entre comillas, más fácil, ya que tenemos a X número de personas diagnosticadas con diabetes, por ejemplo, y podemos entonces desde ahí generar un indicador de manera más objetiva porque contamos con una cifra exacta o lo más exacta posible. Entonces el desafío en promoción de salud es generar esa información que es muy subjetiva, poder transformarla en información lo más objetiva posible para que sea medible. Me gustaría también abordar algunos tipos de evaluación. Tenemos por un lado lo que es la evaluación ex ante. Si bien esta evaluación no tiene que ver con lo que vamos a hablar en este módulo, creo importante tenerla presente porque tiene que ver con con la evaluación que es previa a la implementación. De alguna forma se trata de plantear de la manera más coherente posible el diseño de la política pública y evaluar de manera previa si ésta en su coherencia va a generar resultados positivos y un impacto positivo. Por otro lado, tenemos la evaluación de proceso, que tiene que ver principalmente con aspectos de implementación de una política o un programa, que justamente como lo dice el término es del proceso, que están a mitad, que nos llevan a los resultados. Y tenemos entonces la evaluación de resultados, que esta ya se va acercando más al impacto, pero que una diferencia importante entre la evaluación de resultados y de impacto es que la de resultados puede hacerse en un menor tiempo, mientras que la de impacto debemos dejarle un tiempo para que actúe la política pública que hemos implementado. Por ejemplo, podríamos hablar de la evaluación de impacto, que el impacto que queremos causar es mantener la tasa de obesidad, por no pensar, como lo decíamos en el módulo anterior, en la disminución de la tasa de obesidad. Entonces eso no lo podemos evaluar un mes después de implementada la política, debemos dejarle tiempo que la política actúe. Sin embargo, dentro de los resultados podría ser el número de personas que realiza actividad física y compararlo con el periodo anterior y ver que ha habido un aumento de personas que practican actividad física. También aquí es importante destacar
que en algunos casos, y depende cómo se plantee la evaluación, algunos indicadores de proceso pueden ser en algunos casos de resultado. Eso depende del enfoque que le demos a la evaluación. Por ejemplo, si queremos medir la realización de actividad física, podríamos considerar que un indicador de proceso es el número de plazas saludables que se han instalado en una comuna o en una región. Sin embargo, en otro caso, podemos considerar que el número de plazas saludables es en sí mismo un resultado para la creación de entornos saludables. Entonces, esto para mencionarles que no es una cosa fija la evaluación de procesos y de resultados. Por otro lado, perdón, estaba revisando que la grabación estuviera ok. Vuelvo a retomar entonces la PPT. Por otro lado, entonces, pensando en la importancia de la evaluación. La Organización Panamericana de la Salud indica que la evaluación contribuirá a distintos aspectos. Por un lado, pretende influir en los formuladores de políticas y los tomadores de decisiones, demostrando las consecuencias que la estrategia puede tener. O sea, como les decía anteriormente, es poner en evidencia lo que causó una política, y esta puesta en evidencia abrimos la puerta a que sea muy positiva o también muy negativa o nulas, que tampoco sería bueno para estos tomadores de decisiones que llevaron a cabo la política. Por otro lado, busca establecer pruebas de efectividad de la promoción de salud e iniciativas complementarias. O sea, queremos ver cuán efectivos están siendo estas acciones de promoción de salud que pretenden no solo disminuir la enfermedad, sino que llegar a menos personas con morbilidad. Por eso mantengo el tema del el importante desafío que tiene la evaluación en promoción de salud y la promoción de salud en sí misma, porque de alguna forma, en términos culturales, estamos acostumbrados a abordar la enfermedad. Cuando hablamos de salud, pensamos sin querer en ausencia de enfermedad. Sin embargo, la salud es mucho más que eso y a eso es lo que apunta la promoción de salud, a esta visión más holística de la salud, no solo de la ausencia de enfermedad. Por otro lado, la evaluación contribuirá a aportar información que apoye el mejor diseño de la iniciativa de municipios y comunidades saludables y facilite una gestión eficaz, receptiva y documentada. Entonces, como decíamos, esto de aportar información tiene que ver con la retroalimentación del ciclo. Entonces, vamos a contar con evidencia para poder hacer mejores diseños de políticas que aborden efectivamente los problemas que estamos intentando abordar. Y a su vez, van a facilitar la gestión porque la información va a brindar resultados no solo respecto al impacto de la política pública y a los resultados que ésta ha generado, sino también a la gestión, pensando en la evaluación de procesos, que sea entonces una gestión eficaz, receptiva, documentada con evidencia. En ese sentido también es muy importante considerar que la evaluación puede medirse entonces no solo en los resultados en la población beneficiaria, sino también en quienes la están implementando y desarrollando. Puede ser que a través de la evaluación notemos que los mayores problemas se están generando en el proceso, en la forma de implementarse, y desde ahí los resultados no son los esperados. Por otro lado, la evaluación contribuye a establecer responsabilidades frente a la ciudadanía, determinando si la iniciativa hace lo que se propuso y reorientando los esfuerzos si es necesario, como decíamos, todo esto en la rueda de las políticas públicas. Permite también celebrar éxitos de la estrategia, ampliar el conocimiento general y compartir experiencias que han funcionado, aquellas que no y por qué. O sea, también tenemos que pensar que en la evaluación podemos encontrarnos con un importante impacto de la política, celebrar entonces este éxito y
volverse un referente si es de una comuna, por ejemplo, un referente para el resto del país, o si es a nivel país, un referente para la región de Sudamérica o de Centroamérica incluso, y compartir entonces experiencias que puedan seguir rehaciéndose y replicándose en otros espacios. Y por otro lado, la evaluación permite también sostener la estrategia a lo largo del tiempo, que eso en ese sentido también es un desafío y una deuda pendiente, el hecho de que, no, de que se mantenga una política de un gobierno a otro. En algunos casos se ha mantenido y es bueno, pero en otros casos no ha sido así. Y teniendo una evaluación, ya sea positiva o negativa, permitiría que podamos ver cuánto se sostiene la estrategia, cuánto es correcto sostenerla en el tiempo o no. Y por otro lado, pensando ahora en la evaluación de la promoción de salud en el espacio local. ¿Qué dice la OPS respecto a esto? ¿Qué recomienda? Recomienda adoptar enfoques participativos para evaluar la promoción de la salud, como lo mencionamos en el módulo anterior, tiene que ver con la inclusión y con el involucramiento de la misma comunidad, no solo en el desarrollo de la promoción de salud, sino también en su evaluación, que la misma comunidad dé a conocer cómo está percibiendo las distintas estrategias, los distintos programas, proyectos, iniciativas relacionadas con la promoción de salud. Por otro lado, también recomienda emplear métodos múltiples o mezclados de evaluación. Esto tiene que ver principalmente con lo que tienen que ver los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. En ese sentido, lo que tiene que ver con los métodos cuantitativos puede ser, por ejemplo, un cuestionario, una encuesta, y que se puede aplicar a la comunidad por completo o una muestra cercana a 400 personas, dependiendo del número de la población, del universo total. Ya vamos a ver más en profundidad esos términos. Sin embargo, son muy importantes los métodos cualitativos porque estos, si bien abordan solo algunas personas o algunos grupos de personas, permiten ahondar de manera mucho más profunda en ciertos aspectos que no se pueden rescatar a través de las evaluaciones cuantitativas, de los métodos cuantitativos. Por ejemplo, un focus group que hagamos entre un focus group de hombres versus un focus group de mujeres o diferenciando por rangos etarios, entonces podemos andar de manera mucho más profunda cómo perciben los hombres las distintas iniciativas de promoción de salud, cuánto las usan, por qué, qué les gustaría que mejoraran, versus las mujeres o los jóvenes los jóvenes versus las personas de mayor edad. Entonces, el, eh, el, la riqueza que contienen los métodos cualitativos es esa profundidad que nos pueden iluminar ciertos resultados obtenidos en la evaluación cuantitativa, que recuperó la opinión de muchas más personas, pero de manera más superficial, entre comillas. Esto tiene que ver también con lo inductivo y lo deductivo. En el buscamos desde pocas experiencias extraer una teoría general, a diferencia del cuantitativo, que tenemos una teoría, entre comillas, una conclusión general, y necesitamos ir más a la precisión. ¿Qué más recomienda el OPS respecto a la evaluación de promoción de salud en el espacio local? Recomienda contar con un fondo de evaluación con el fin de evaluar la efectividad de la promoción de la salud usando el 10% del total de los recursos financieros para iniciativas de promoción de salud. O sea, aquí se destina la 10ª parte, una parte importante de promoción de salud para evaluar. Por otro lado, recomienda apoyar la capacitación continua y la educación en evaluación de promoción de salud. O sea, no se trata solamente de entender en términos teóricos la promoción de salud, de diseñar e implementar, sino también de saber evaluar. Y por otro lado, apoya lo que es la investigación aplicada en la evaluación de promoción de salud. Aquí también es importante mencionar
la importancia del monitoreo, que si bien el monitoreo no es un fin en sí mismo, permite que los programas determinen qué está funcionando y qué no está funcionando, y así se pueden hacer ajustes a lo largo del camino. Permito que los programas evalúen qué está pasando realmente versus lo que se planificó. Esto, de alguna forma, el monitoreo es un insumo para ir alimentando lo que es una iniciativa de evaluación más amplia. El hecho de que vayamos eh, de manera constante, no quiero volver a repetir el término monitoreando, pero sino que verificando que lo que nos hemos planificado está funcionando, se está llevando a cabo o no, nos permitirá hacer una evaluación más efectiva y contar con mayores insumos para ella. Entonces el monitoreo permite a los programas hacer lo siguiente. Por un lado, implementar medidas correctivas para poner a los programas nuevamente en curso y que sean responsables de los resultados que se espera que el programa logre. Determinar cómo deberían ser distribuidos los fondos en todas las actividades programáticas y también permite recolectar información que pueda usarse en el proceso de evaluación.